En el programa de hoy tendremos el inmensísimo placer de charlar con Juan Fernández Miranda. Recuerdo, para quienes no le conozcáis, aunque es raro, que es periodista desde hace más de 20 años y actualmente, después de una gran y extensa trayectoria profesional, es adjunto al director en el diario El Confidencial y no satisfecho con eso, Juan también se ha dedicado a la escritura, principalmente enfocado en el periodo de la transición, que conoce como pocos o como ninguno, y en este sentido has escrito libros como Don Juan contra Franco, Sí. El guionista de la transición, El jefe de los espías, u Objetivo de democracia también, ¿no? Efectivamente, este ha sido el último. Este último ha sido premiado, además, Este ¿no? ha sido el premio Espasa del año 2024 y es un libro sobre los 19 primeros meses de la transición, desde la muerte de Franco hasta las primeras elecciones, que a mí me parece que es el elemento central, es donde pasan cosas que no se han producido en otros países y donde España es un ejemplo para el mundo. ¿Este interés por la transición es por una cuestión familiar o de dónde viene? Evidentemente a mí en casa desde siempre me han hablado mucho de Torcuato Fernández Miranda, que es mi tío abuelo, de manera que es un asunto que me ha interesado como persona, digamos, ¿no? Lo he tenido muy presente en mi vida. Y luego como periodista, pues a lo largo de los años me he ido especializando en periodismo político y un día me di cuenta que mi generación no conocía bien la figura de Torcuato Fernández Miranda. A mí me hubiese gustado que alguien hubiese escrito una biografía sobre él, pero llegó un momento en el que pensé, cuando se cumplían 100 años de su nacimiento, que iba a tener que hacerlo yo. Entonces ahí fue cuando me lancé al primer libro, que es El guionista de la transición, que es una biografía completa de su vida, por supuesto con un gran peso de la transición, un libro que fue prologado por el rey Juan Carlos. Y entonces, digamos que entre el apellido y el tema en casa y luego mi trayectoria profesional, pues ahí confluyeron las razones por las que yo me lancé a divulgar su figura. La idea de que la gente lo conozca, ¿no? Antes de entrar en la cuestión del periodismo, que es el tema principal sobre el que quiero hablar hoy contigo, me interesa hacerte una pregunta, porque podrás contestar como pocos, que es la siguiente. Como bien dices, Torcuato fue el guionista de la transición, es decir, una persona que diseñó lo que estaba por venir. ¿Crees que si viese en qué ha derivado el entramado institucional que él concibió, se sorprendería? ¿Cuál crees que sería su reacción? Yo creo que el elemento central en su forma de pensar, en su forma de actuar, tiene el respeto a lo institucional, a la institucionalidad. Su gran frase, de la ley a la ley, a través de la ley, viene a ser un respaldo absoluto a la institucionalidad vigente, aunque sea para cambiarla, pero siempre cumpliendo los parámetros establecidos en la ley, ¿no? El imperio de la ley. De manera que si él hoy viese lo que hay, y meterme en su cabeza me parece un poco, porque es una mente privilegiada, pero creo que le preocuparía los ataques que hay a las instituciones. Creo que en este momento, en España, no solo en España, pero en particular en España, hay un acoso grande a las instituciones. Creo que ha habido un desgaste enorme. Y eso a él no le habría gustado, porque una persona que fue capaz de diseñar el paso de una dictadura a una democracia legalmente, entiende que los cambios hay que hacerlos siempre legalmente, ¿no? No con triquiñuelas, no con abusos de poder, utilizaciones torticeras del poder para conseguir que una institución se ponga de tu lado, etcétera. El problema del desgaste institucional, y es a mí lo que me preocupa más, digamos, es que la confianza, una vez se pierde, es muy difícil de recuperar. Claro, es que construir es muy difícil y destruir es muy fácil. Obviamente, cualquiera que le mienta a un amigo, cualquiera que se sienta mentido por un amigo, pues toda una vida basada en la confianza se trunca en ese mismo momento y volver a recuperarla es algo complicado. O sea, uno puede esforzarse y tal, pero siempre va a quedar esa reticencia. Entonces, socavándose, ¿cómo se está socavando la confianza en las instituciones? ¿Tú crees que esto será difícil de recuperar? Bueno, yo creo que en este momento la democracia española sigue siendo una democracia plena. Creo que hay abusos de poder gravísimos, creo que hay instituciones que están colonizadas y otras que no lo están, pero se está intentando, y eso supone un desgaste enorme. Pero creo que todavía la arquitectura institucional funciona. Por lo tanto, yo soy muy crítico, pero no soy pesimista. También creo que hay que comprometerse. Y aquí creo que esto nos concierne a todos, no solo a las instituciones o a los políticos que aspiran a gobernarlas, sino a los ciudadanos. Yo creo que los que creemos en la democracia liberal, hoy, y esto es extrapolable al mundo completo, al mundo entero, los que creemos en la democracia liberal tenemos que defenderla. Ya no es el momento, tras la caída del muro de Berlín, en el que pensábamos que la democracia liberal había ganado y la partida se había acabado, ¿no? Entre comunismo y capitalismo. No, yo creo que la democracia tiene una amenaza grande que es una que son muchas, pero que se puede concretar en
en el populismo y en los movimientos postpopulistas, que es esos personajes que aparecen en los distintos países, cada uno con su idiosincrasia, pero todos con esa forma de gobernar por la vía de la autoridad, ¿no? Del hacer cosas, ¿no? Podemos hablar de Donald Trump, podemos hablar de Pedro Sánchez, podemos hablar de muchos ejemplos que intentan ejercer el poder sin contemplaciones. Y eso es un ataque a la democracia. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos, los que nos consideramos partidarios de la democracia liberal, porque es el mejor sistema, y eso creo que es indiscutible, tenemos que hacer una defensa activa, una especie de militancia democrática. No vale con mirar y de ver cómo se desgastan las instituciones. Habrá que construir sociedad civil. No estoy hablando solo de manifestarse el día que te convoca tal partido o tal otro. Construir una sociedad civil fuerte que vaya por delante de los partidos y que luego los partidos beban de esa sociedad civil fuerte que propone, que observa, que critica. Y creo que esto es muy importante y creo que esto es una de las grandes carencias de los 50 años de democracia en España. Los partidos han ocupado todo, los partidos están en todas partes. Por eso yo siempre que me invita a una asociación, sea del espacio que sea, yo siempre digo que sí, porque creo que es importante estar en los sitios, creo que es importante construir ciudadanía con capacidad crítica. Y esto implica a todo el espectro ideológico, implica a todos los ciudadanos y a todas las edades. Siempre se ha dicho que hablando de democracia, que uno de los grandes pilares de la democracia o una de las grandes condiciones para que una democracia funcione es el periodismo. Al final, sin duda, si una democracia, los ciudadanos tienen que votar, si no tienen ningún tipo de información sobre la que basan ese voto, pues el sistema flojea. Sí, son manipulables. Y de esto me apetece, y quiero, y deseo hablar contigo. Y quería empezar preguntándote, como periodista que eres, ¿cuál crees que es el papel que el periodismo, bien entendido, tiene que ejercer o está llamado a ejercer dentro de una sociedad? El periodismo tiene 3 funciones esenciales, que es informar, formar y entretener. Esto es lo que dicen los clásicos. Nosotros lo enseñan en primero de carrera. Y así debe ser. Informar, formar y entretener, por ese orden. Después de esto... Por ese orden. Sí. Lo primero, fundamental, es informar. Pero a la vez que informas, estás formando a la gente, a las personas, ¿no? Estás dándole herramientas para que tenga un criterio propio. Y al mismo tiempo existe la función de entretener. No se trata de ser, digamos... de abrumar. Claro, de abrumar con grandes teorías, ¿no? Uh-huh. El periodismo tiene una función social esencial. El cuarto poder, se ha dicho siempre, ¿no? Después del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ahí está el periodismo, que no es formalmente un poder, pero que ejerce de contrapoder. Hay muchas teorías de la comunicación muy interesantes que abordan esta cuestión. Una es la teoría del perro guardián. El periodismo, los medios, tenemos que vigilar al poder, estar vigilantes, para que cuando cometen abusos, señalar, ¿no? Señalarlos, contarlos. Esto no quiere decir, desde mi punto de vista, que los periodistas tengamos que derrocar gobiernos. Uh-huh. Yo no vengo cada mañana a la redacción pensando voy a cargarme un ministro. Yo voy pensando voy a contar, voy a informar a la gente de lo que está pasando. Si lo que está pasando supone que un ministro deba caer, pues bienvenido sea. Pero ese no es el objetivo principal, digamos que esa es la consecuencia, ¿no? Por lo tanto, nuestra función también es la de vigilar al poder, eso es esencial. Y ahí, evidentemente, tenemos que tener una fortaleza y una independencia grande. Y esto ya va más allá del periodista individualmente y afecta a los medios de comunicación y a la regulación de cada país. ¿Y crees que hoy en día, evidentemente, no se puede decir que todos los medios de comunicación y que todos los periodistas se desmarquen de estas 3 pautas que tú me comentabas hace un momento, pero crees que se está generalizando el hecho de que haya periodistas o medios de comunicación, no uno, no 2, que están haciendo otra cosa distinta a esto que en teoría deberían hacer? Yo creo que en los medios de comunicación, yo creo en los medios de comunicación fuertes, en las grandes cabeceras. Y yo creo que los medios de comunicación tienen que decir quién son, porque para saber interpretarlos, para saber entenderlos, para consumir el producto que generamos los medios de comunicación, que al final hacemos un producto informativo, es importante saber quién te está informando. Siempre se ha hablado del quién, el qué, cuándo, cómo, dónde, etcétera. Quién te dice algo es muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de las redes sociales? Históricamente se decía, ha pasado tal cosa, lo he oído en la radio. Había 3 radios, 3 periódicos y una tele, pues oye, eran de fiar, ¿no? Eso era sabes quién es esa persona o quién es esa fuente de información. Sin embargo, ahora he leído en Facebook
he leído en Twitter, pero ¿quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo dice? Porque no es lo mismo que te lo diga un gran medio de comunicación al que tú identificas, que sabes en qué posición está, a que te lo diga el blog del vecino. Esto es importante porque las redes sociales han venido a destruir uno de los parámetros fundamentales, que es saber quién te cuenta las cosas. Se habló en los primeros años de Internet del periodismo ciudadano, que para mí me parece que no tiene ningún sentido y creo que se ha demostrado con el tiempo, pero esa idea de que todos somos periodistas, ¿no? Todos podemos ser periodistas. Tienes un teléfono en la mano, vas por la calle y hay un accidente, tú lo puedes contar, eres un periodista. No, hay normas, hay una forma de trabajar, hay una deontología profesional. Por eso insisto en que es importante saber quién nos está diciendo qué. Y ahí es donde están las grandes cabeceras, que son las que yo creo que nos deben a nosotros orientar. Voy a hacer, si me lo permites, de abogado del diablo, un segundo, porque estando de acuerdo en parte contigo, en aquello de que, evidentemente, un respaldo avalado por el hacer las cosas de un determinado modo durante años da un plus de fiabilidad, o sea, quien niegue esto creo que se equivoca, pero creo que, aunque evidentemente en redes sociales hay personas que se pueden amparar en el anonimato para decir cualquier burrada sin sufrir por ello ninguna represalia, el hecho de no, digamos, estar incardinado dentro de ningún medio, ¿no crees que puede conceder también cierta libertad a ciertas personas que se puedan permitir de hablar de cosas que a lo mejor en los medios de comunicación tradicionales no se ven? Supongamos que esa persona publica una información que afecta a alguien muy poderoso. Y esa persona poderosa decide emprender una campaña de acoso o de búsqueda de herramientas legales para presionar a esa persona. Esa persona individualmente lo tendrá más difícil que si tú formas parte de una gran corporación con independencia, con fuentes de financiación que le permiten ser independiente y con profesionales que te arropan, ¿no? Ese es uno de los problemas del periodismo individual. Hacer el periodismo solo es más complicado, porque tu capacidad para enfrentarte a las resistencias del poder a que tú cuentes algo que es noticia es infinitamente menor. Por lo tanto, las grandes cabeceras son las que se mantienen fuertes e independientes y distantes del poder. Son las que pueden hacer eso, las que pueden tener la independencia y garantizar al periodista y a la redacción que funcione libremente. Por eso yo insisto mucho en que es importante apoyarse en las grandes cabeceras, conocerlas, lo cual no quiere decir que no haya buen periodismo en los pequeños medios incipientes, ¿eh? No estoy generalizando, pero creo que las grandes cabeceras con recursos dan una garantía mayor al periodista para que ejerza su función. En relación con las grandes cabeceras, en España podríamos hablar, pues, por ejemplo, del País, del Mundo, del Confidencial, etcétera. Antes se vendían, la verdad es que no manejo exactamente las cifras, pero diariamente una cantidad de periódicos ingente, en formato físico, quiero decir, que le daba a esos medios un dinero bastante considerable. Sí, unos ingresos importantes. Unos ingresos importantes que le podían conferir cierta independencia. ¿Crees que el hecho de que se haya reducido tanto la compra del formato papel, el hecho de que los medios hayan tenido que acudir por necesidad a Internet, con la lucha que se plantea pues, con YouTube, con Twitter, etcétera, y esa reducción de ingresos considerable los ha hecho más vulnerables? Tocas muchos temas. Yo creo que la crisis del papel, digamos, que no está muerto. El papel no está muerto y sigue siendo muy influyente. Eso yo, por ejemplo, que no manejo las cifras y quizás gente de la audiencia tampoco. ¿Cuántos periódicos podía vender los grandes periódicos, valga la redundancia, en España hace 15, 20 años? ¿Y cuántos puede vender ahora? Podemos vender los periódicos en papel 10 veces menos. Un 10%, por decir una cifra de alza, pero básicamente. Vale. Vamos a ver. Ahora mismo los medios de comunicación atravesamos 3 crisis paralelas. Una es financiera, evidentemente, porque los ingresos han bajado, tiene mucho que ver, no hablo solo de los periódicos de papel, hablo en general, pero los ingresos han bajado, también como consecuencia de la crisis de la publicidad, bueno, cómo se mueven los ingresos y los gastos en publicidad. Hay una segunda crisis que tiene que ver con la tecnológica. Los medios tenemos que estar permanentemente adaptándonos desde hace unos cuantos años, a raíz del surgimiento de Internet, a nuevos escenarios, y eso hace que no todas las inversiones sean acertadas, ¿no? Esa segunda crisis es complicada. Luego hay una crisis editorial que tiene mucho que ver con el mundo polarizado en el que vivimos y hace que los medios de comunicación
tengan que resistirse para no entrar en ese juego político de polarización que todo lo contamina, desde la sociedad a los medios o a cualquier elemento que forma parte de la vida en común. Esas tres crisis hacen que el trabajo del periodista hoy sea un trabajo, o de los medios sea un trabajo complicado. Pero si vamos al comienzo de tu planteamiento, es verdad que ahora se venden menos periódicos, pero las marcas tienen muchos más lectores. Por ejemplo, un periódico de los años 80, que vendía, imaginemos, 500.000 de ejemplares, un buen periódico en España, 500.000 lectores. Pon que había 3 lectores por periódico, 1,5 millones. Hoy, gracias a Internet, porque los grandes periódicos son los grandes periódicos en Internet, más algunos casos importantes como el Confidencial o el Diario, el número de lectores es infinitamente mayor, porque también el producto es infinitamente más amplio. Yo esto me gusta usar una metáfora, un símil si prefieres. Esto es como un plato, ¿no? Antes teníamos un plato pequeño, o un donut. Antes teníamos el agujero, un círculo central, y ahí es donde estaba el periódico que tú leías con sus secciones tradicionales y un número de noticias limitado que te contaban un planteamiento general de lo que había pasado en el mundo. Cuando llega Internet, ese espacio central se amplía mucho, y tú ya no te diriges a esa élite que compraba el periódico, te diriges a toda la población. O sea, los grandes periódicos hoy los lee toda la población. Unos leen el editorial y la noticia principal de la gran decisión empresarial, la crisis política, lo que sea, pero otros leen la crónica sobre si Broncano y Pablo Motos están compitiendo, o si el programa tal que acaba de salir en la tele, programa de lo que se ha llamado históricamente telebasura, ¿sabes? Que al final la propuesta informativa que hacemos los medios ahora es infinitamente más amplia. Por lo tanto, realmente nos dirigimos a una capa de la población mucho más amplia, a toda la población. Porque realmente, salvo los periódicos especializados, estoy hablando obviamente de la prensa generalizada, tenemos una capacidad de llegar a la gente muchísimo mayor gracias a Internet y gracias al teléfono móvil. Y gracias a que la gente no solo entra en tu periódico a través de tu URL, sino llega de 1000 maneras, redes sociales, WhatsApps o cualquier fórmula novedosa que irá cambiando, y que a medida que pasen los años tendremos que ir adaptándonos en esta renovación tecnológica permanente. Por lo tanto, las fuentes de ingresos también pueden ser mayores. ¿Y lo son? Ese es el juego. Lo son, pero hay que buscarlas. Y como estamos en una permanente renovación, pues hay que ir haciéndolo, ¿no? Hay que ir adaptándose. Y eso es complicado para las empresas, porque al final tú no vives en un mundo estancado, en un mundo quieto en el que haces tu producto, lo produces, lo vendes y se acabó. Estamos en una permanente innovación, y eso lo complica todo. Por poner ejemplos concretos de los diarios que yo podía ver con más frecuencia cuando era pues más pequeño, en tirada de papel, quiero decir, El País, El Mundo, el ABC, por ejemplo. Sí. Esos medios hoy en día, habiendo sustituido por la pérdida de lectores en formato papel, eso por el formato electrónico, las suscripciones cuestan dinero también. Uno también puede leer gran parte de ese periódico de forma gratuita. ¿Dirías que, por ejemplo, esos grandes periódicos han equilibrado ya lo que es la financiación, o están por debajo? Yo creo que están en vías de equilibrar la financiación. Y ahí entramos en otro asunto, que es cómo la publicidad en los últimos años, pocos años, ha pasado más de los medios a las plataformas. Y aquí abrimos otro debate nuevo, que es si las plataformas que gestionan contenidos deberían ser tratadas con los criterios con los que son tratados los medios de comunicación. Sobre esto se ha hablado en Europa y se aprobó una ley hace no mucho, hace unos meses, para que todos los generadores de contenidos, todas las personas o todas las personas jurídicas que hacen negocio con los contenidos, se regulen en función de los criterios por los que nos regulamos los medios, que tenemos una regulación bastante compleja y bastante fuerte. Es decir, manejar información y ser un medio de comunicación implica cumplir unas normas. Si tú vives de los contenidos que hacemos los medios y no cumples esas normas, ahí hay un problema, ¿no? ¿Quién hace negocio con la información que hacen los medios de comunicación, que publican los medios? Todo esto, la gestión de los contenidos en las plataformas, es algo que hay que abordar y que no está resuelto. Sí. Pero esto, ha derivado o ha propiciado que en los últimos años, pocos años, decía antes, la publicidad esté yéndose de los medios a las plataformas. Y eso genera un problema a los medios de comunicación. Pero al final, los grandes
Si tú miras en España los rankings de los grandes medios en lectura, todos los medios de papel están ahí, todos. Luego hay novedosos, hay nuevos, hay nativos digitales, importantes e importantísimos, pero todos los medios de papel tradicional se han adaptado a Internet. Lo que pasa es que se cometió un error, y esto habría que atribuírselo no a los periodistas, sino a los editores, que es que hubo un momento en que se regalaba la información. Y ahora tenemos que convencer a la ciudadanía de que por la información hay que pagar. Y esto es desandar un camino muy difícil, porque a veces comprar un periódico cuesta 1 euro. Una suscripción puede costar 5 euros al mes, y la gente no quiere pagarlo. Entonces aquí ya entramos en un debate más profundo aún sobre cómo convencemos a la sociedad de que es importante estar informado. Yo cuando voy sobre todo a las universidades, a dar charlas o a participar en mesas redondas, siempre les digo a los jóvenes universitarios, les digo, podéis ser plenamente felices, tener una vida plena, siendo personas desinformadas. No os preocupéis, podéis tener una vida plena. Vuestro trabajo, vuestra familia, no os faltará nada. Pero que sepáis que sois personas desinformadas y por lo tanto manipulables, por lo tanto manejables. Y no tenéis el control de vuestras vidas, al fin y al cabo. Y las nuevas generaciones tenéis, a diferencia de las anteriores, la obligación de esforzaros por estar informados. Porque ya no solo es estar informado, es luchar contra la desinformación. Cuando yo estaba en la facultad, pre-internet, por los pelos, pero el pre-internet, se me quedó grabada una frase de Humberto Eco. El exceso de información genera desinformación. Pre-internet. Imagínate ahora. Eso yo suelo decir que ve lo mismo alguien ciego que alguien deslumbrado, que es nada. Efectivamente. Por lo tanto, los jóvenes tienen que aprender a informarse y tienen que luchar contra la desinformación. Si tú solo te informas a través de redes sociales, probablemente estés consumiendo una cantidad de desinformación importantísima. Y ahí yo creo que es importante que los jóvenes sepan que estar informado exige un trabajo, exige un esfuerzo. Y eso lo puedes hacer de muchas maneras. Eligiendo bien a quién sigues, suscribiéndote a medios de comunicación, que puede ser a uno ahora y pasado un tiempo a otro, o a 2 a la vez, contrastar, lo que se ha hecho siempre. Las personas mejor informadas son las que leen varios medios, ¿no? Las que contrastan. Pues eso es algo que hay que enseñarle, sobre todo a las nuevas generaciones, porque si no, al final estamos creando un mundo de personas desinformadas, y ahí es donde gana el populismo siempre. Planteas una cuestión muy interesante. Dices, refiriéndote a lo que dices a tus alumnos en la universidad y demás, si no os informáis, sois personas manipuladas y manipulables. ¿Crees que alguien informado también puede ser una persona manipulada y manipulable? Sí, te lo digo porque sí. Tengo contacto diario con familiares, con amigos, que sí que sé de primera mano, que leen medios de comunicación, incluso algunos varios periódicos, y hay ciertas cosas que a mí me sorprenden bastante. Igual ellos piensan lo mismo de mí, pero... Sí, yo creo que el sectarismo es una enfermedad que afecta desde el catedrático a la persona menos formada, ¿no? El sectarismo es algo totalmente transversal y puede ser una persona verdaderamente informada, incluso una persona muy culta, y ser un sectario. Y entonces estás tuerto de un ojo, por lo tanto, tu mirada está pues, de alguna manera averiada, ¿no? Tu capacidad de análisis. Bueno, yo creo que es un esfuerzo permanente estar informado. Es un esfuerzo permanente, pero hay que tener una actitud que se traslada no solo al hecho de estar informado, sino a la propia actitud en la vida pública en democracia, que es la de saber aceptar que el de enfrente puede tener razón, al menos en parte. Incluso que tú puedes estar equivocado, la capacidad de ceder, la tolerancia. Y esto ya es entrar en la esencia del modelo democrático, ¿no? Yo soy profundamente partidario de que haya alternancia. Creo que esa es la clave, que haya contraste de ideas. Ahora con lealtad, claro, no con polarización del enemigo, hay que acabar con él. Porque no son enemigos, son adversarios políticos, ¿no? A mí una cosa que me llama la atención es la siguiente. Digamos que cuando uno piensa en la manipulación, pues lo primero que le suele venir a la mente, o por lo menos lo primero que a mí me viene a la mente, es una actividad que está precedida de un cálculo, de una estrategia, es decir, hay cierta sofisticación en la manipulación. Y sin embargo, particularmente últimamente, veo a medios de comunicación que, pues, en fin, tratan de transmitir el mensaje que quien les controla o quien les financia o quien les dictamina lo que tienen que hacer quieren que transmita, y lo hacen de una forma que a mí me parece bastante burda. Me viene a la mente, por ejemplo, los 2 DNIs del juez Peinado. Me viene a la mente cuando fueron a Paiporta el rey, Sánchez y Mazón,
que le recibieron, pues en fin, de la forma en la que le recibieron. Sí. Y yo, por curiosidad científica, me puse ese día el telediario en la 1 y decían, el rey recibido así en Paiporta. Y digo, pero Sánchez ha estado también. Y cualquier persona, quiero decir, no hace falta hacer una labor de investigación ímproba, o sea, cualquiera que se ponga a otro canal verá que también está ahí Sánchez. ¿Crees que cada vez es más fácil manipular a la población? Bueno, yo creo que las herramientas para manipular, evidentemente, son cada vez mayores porque hay más tecnología y más capacidad de llegar a la gente, ¿no? Antes era más difícil. Por lo tanto, sí. Frente a eso, el buen periodismo. Quien manipula está acabando con su credibilidad. Puede que meta un gol algún día y cuele un mensaje averiado en beneficio propio, pero al final está contribuyendo a acabar con su credibilidad, y eso es cuestión de tiempo también. Por eso es muy importante que haya buen periodismo. Se producen muchos ejemplos. No hace falta concretar, porque los poderes en sí mismos intentan siempre colocar sus mensajes, todos los poderes, que no solo es el político, hay un poder económico, un poder cultural, deportivo, religioso, el económico, por supuesto. Al final, por eso creo que es importante elegir dónde y cómo te informas y en quién crees. Esto enlaza con lo que decías tú antes, ¿no? Qué difícil es construir y qué fácil es destruir, ¿no? Aunque todo buen escribano tiene un borrón, pero es verdad que hay que buscar las fuentes de información, digamos los medios, ¿no? Las fuentes de información que te permitan a ti creer en lo que te están contando. Y siempre tampoco entregar el 100% de tu capacidad de creer, ¿no? Quiero decir, siempre hay que mantener un espíritu crítico. Pero las normas del buen periodismo son sencillas. Información atribuida a fuentes, información veraz, conseguida de forma diligente. No es tan complicado. Hay que saber hacerlo y somos profesionales, pero que no son tantas normas. Las normas son las de siempre. Las normas del buen periodismo son las mismas hoy que hace 100 años. ¿Y se cumplen de la misma forma hoy? Sí, bueno, claro, el buen periodismo sí. Sí. ¿Y crees que hay más amenazas? Hay más amenazas porque la capacidad del poder de colocar sus mensajes, que eso no es información, eso es propaganda. La propaganda tiene... Sí. No se inventó ayer. No se inventó ayer. La capacidad ahora es mayor, claro. ¿Qué le gusta hacer a los poderes públicos? Bueno, públicos no, a los poderes. Dirigirse directamente al ciudadano. Redes sociales. ¿No? Yo pongo mi mensaje y me estoy dirigiendo directamente a los ciudadanos. Me salto ese filtro que es el periodista. Eso es un peligro. Eso es un peligro. ¿Qué relación existe entre el poder y el periodismo? Mala. Noticia es todo aquello que alguien quiere que no se sepa. Todo lo demás es publicidad. El periodista tiene que contar cosas que los demás no sepan, y que si alguien quiere que no se sepa es porque hay un interés detrás, ¿verdad? Por lo tanto, la relación del periodismo con el poder es necesariamente tensa. Necesariamente, porque el periodista tiene que vigilar al poder. Lo cual no quiere decir que cuando un poder hace algo bien, no se le pueda frecuente, ¿no? Y se informe al respecto. O sea, no hay que estar, insisto, todas las mañanas derrocando gobiernos. Hay que informar. Eso es importante. Lo que pasa es que la noticia es caprichosa. El concepto noticia es caprichoso. ¿A qué te refieres? A mí muchas veces hay gente que me dice, es que lees los periódicos, macho, y es que todos son malas noticias. Y le digo, ya, pero es que la noticia es el día que el tren no llega. Ha llegado 99 días a tiempo. Pero la noticia es el día que no llega. Y eso, si lo ves desde una perspectiva de justicia, no, oye, ha llegado 99, por un día que no llegue no pasa nada. Ya, hombre, pero es que ese día el tren no ha llegado, ha habido 100 personas atrapadas, lo hemos visto hace poco, en mitad del campo, sin agua, y había mujeres embarazadas y niños y ancianos, y es una faena. Ese tren los otros 99 días ha llegado, pero ese día no, y la noticia está ahí. La noticia está en la novedad. La noticia es que es la unidad mínima del periodismo, es la noticia. El partido se juega noticias, se dice en las redacciones. Luego hay muchos otros géneros, pero la noticia es la clave. La noticia es caótica. Nosotros, los periodistas, trabajamos con una materia prima caótica. Cualquier persona en su negocio, el que sea, tiene una capacidad de previsión mucho mayor que la nuestra, porque incluso tú, cuando has trabajado tu periódico de mañana y la competencia te sale con una noticia muy gorda, más que la tuya,
tu noticia, que era el tema del día para ti, pasa a un segundo plano. O tú estás preparando un gran tema para publicar y de repente se muere el Papa o hay un apagón. Nos pasó a nosotros sin ir más lejos. Bueno, claro. Entonces, en ese momento, tu materia prima se esfuma y se va a otro lado porque es caótica. Y eso condiciona nuestra forma de trabajar. Los periodistas tenemos que estar preparados para cualquier coyuntura en cualquier momento. Y esto sucede. Y no es algo... Hombre, no se muere el Papa todos los días, pero noticias que condicionan el interés, es importante tener en cuenta que tú preparas una información y el contexto puede permitir que esa sea la noticia de apertura o que ni siquiera vaya en el telediario o en el periódico. Todos estos elementos hay que jugar con ellos. Visto desde el otro lado, visto desde las estrategias de comunicación de las empresas, por ejemplo, o de cualquier actor que quiere informar sobre algo, elegir el momento en el que lo haces es importante. Si tú quieres dar una rueda de prensa a las 11 de la mañana de un lunes y resulta que Pedro Sánchez ese lunes va a decidir públicamente si se queda o no se queda después de 5 días de reflexión, pues tu noticia va a pasar absolutamente inadvertida, si es en el ámbito político, ¿no? Lo mismo en todo, se puede adaptar a todo. Ahora, en sentido contrario, si tú quieres que tu noticia pase inadvertida, la tienes que dar, pero no es buena para ti, elige bien el momento. Por ejemplo, el viernes por la tarde, que son momentos en los que la gente no está consumiendo información, en que las redacciones están más vacías porque hay libranzas, bueno, por la coyuntura del día a día, es un buen momento para lanzar una noticia que va a tener menos repercusión porque el sábado la gente que consume de otra manera, viernes por la tarde del sábado, la información, y va a pasar más inadvertida. Es decir, todos esos elementos operan, y hay que tenerlos en cuenta. Y en este mundo que va a una velocidad impresionante, aún más. Me interesa ahondar, aunque has planteado muchísimas cosas, ahondar en la relación entre el poder y la prensa. Es una de las cosas que a mí más me interesa en relación con este mundo. Y decías que es mala. Y lo que te quiero preguntar si es evitable que sea mala. Te planteo una pequeña reflexión para ver qué piensas tú al respecto. Digamos que cualquier persona que mande necesita tener el apoyo de la sociedad. O sea, un gobierno desprovisto absolutamente de legitimidad es un gobierno que está en una situación muy precaria y que en cualquier momento puede caer. Y quien informa a esa sociedad y quien transmite a esa sociedad noticias, quien le cuenta los eventos, las cosas, los hechos, es la prensa. Con lo cual, me parece prácticamente inevitable que si el poder necesita tener a la sociedad consigo y quien le cuenta las cosas a la sociedad es la prensa, el poder quiera meter mano en la prensa para de algún modo barrer para casa. Es una tentación natural. ¿Es evitable esto o en cualquier forma de gobierno? No me refiero PP, PSOE, sino forma de gobierno, democracia, dictadura. O sea, ¿es inevitable que esto suceda siempre? Bueno, es una buena pregunta. Yo quiero pensar que es evitable, ¿no? Que hay líderes políticos que son respetuosos con la libertad de prensa y que hay mandatos de líderes políticos que no se dedican a acosar a los medios. O sea, creo que esto ha pasado y existe. Creo que la prensa es esencial. Como era la frase de Jefferson, prefiero un país sin gobierno a un país sin prensa, ¿no? Con gobierno pero sin prensa, con prensa pero sin gobierno. La relación es mala porque los periodistas tenemos que informar y no siempre vas a informar de la manera que quiere el gobierno. Y el gobierno siempre cometerá errores porque son humanos los que están en los gobiernos y al final les molesta. Los gobiernos tienen la tendencia natural a controlarlo todo y a la prensa no la puedes controlar. O controlarla es difícil. Aunque bueno, ahora en España hay un intento de controlar a la prensa que yo creo que ha fracasado. Cuando Sánchez volvió de sus 5 días de reflexión, habló de la justicia y de los medios. Y se erigió en el defensor de la democracia. Yo creo que los medios de comunicación que él señalaba siguen publicando información sobre casos de corrupción, un año después. Los casos de corrupción han seguido avanzando en los tribunales, por lo tanto los jueces siguen haciendo su trabajo con independencia. Me parece que ha fracasado rotundamente un año después. Pero los medios de comunicación necesitamos mantener una distancia con el poder. Siempre. Siempre. Es esencial. Por eso siempre se dice que los periodistas y los políticos, o los empresarios, en fin, por concretar en los políticos, no podemos ser amigos.
Y eso es así porque el día que tú tengas que publicar algo sobre tu amigo, duele más. Si eres un periodista que te vistes como debe ser, lo vas a publicar. Y eso puede romper relaciones personales, ¿no? Los periodistas, es difícil que tengamos amigos en los actores de los que tenemos que hablar, los actores públicos y privados, en los protagonistas de las informaciones, porque al final nosotros somos molestos, pero somos molestos en defensa del modelo democrático y en una de las funciones principales de nuestro trabajo, que es informar a la ciudadanía, para que sea la ciudadanía la que, cuanto más formada y más informada esté, sea más libre a la hora de emitir su voto o de ejercer la democracia, que no solo se ejerce, como he dicho antes, el día de las elecciones, ¿no? Fortaleciendo la sociedad civil, participando, influyendo. Bajando más a la arena del día a día, más un tema cotidiano, cuando uno se dedica a publicar sistemáticamente, porque así lo exige, quiero decir, su profesión, ciertas noticias que perjudican al gobernante de turno, ¿uno hace eso con total libertad? No me estoy refiriendo dentro del medio en el que opera. ¿O recibe presiones, llamadas? Es decir, ¿tiene que superar obstáculos para poder hacer eso? Las presiones existen siempre. Nosotros convivimos con presiones. ¿Del propio medio o del poder? No, del poder. No, los medios de comunicación protegen. A ti tu medio de comunicación te protege. Siempre cuando tú cumplas los parámetros de buena praxis y de deontología profesional, claro que es de lo que estamos hablando. Las presiones existen. Incluso las autopresiones. Porque tú mismo te puedes... Cuando tú vas a dar una noticia, mañana por la mañana, y le pones el punto y final y cierras, y quedan 12 horas o 10 horas para que esa noticia se lea, y ya no la puedes cambiar, ese vértigo es difícil de llevar. Hay gente que sufre muchísimo. Dar noticias no es fácil, porque estás contando algo que va a molestar a alguien, algo que alguien no quiere. ¿Y qué es lo que temes? Bueno, que pueda haber repercusiones, que te hayas equivocado en algo. Eso pasa. De repente dudas. Durante esas horas tienes la sensación de ¿por qué me he metido yo en este lío? ¿No? Eso pasa. Tiras para adelante porque es lo que hay. Y a medida que pasan los años, pues tienes experiencia y eso ya no influye en ti. Pero eso pasa. Hay mucha gente. Yo he conocido excelentes periodistas que sufren muchísimo, una barbaridad en ese interín entre el punto y final y la publicación de la información, y eso les hace tener una vida difícil como profesionales. No todos los periodistas nos dedicamos a sacar información. También hay periodistas que están en el reportaje o que están en otro tipo de géneros. Pero eso es difícil y eso exige tener muy bien armadas las estructuras de tu trabajo, la buena praxis, no dar pasos en falso, no dejarte llevar, contrastar, preguntar, dudar, y cuando lo tienes todo atado, a muerte. Y cuando dices que hay gente que teme porque es alguien temeroso o teme porque hay algo que temer. Es decir, puede tener algún tipo de represalia a título personal. Eso ya dependerá. Hay casuísticas de gente que ha publicado algo y ha acabado despedido en un medio de comunicación porque ha habido presiones. Eso ha pasado y eso seguirá pasando, supongo. Pero también hay infinidad de casos, muchos más, en los que el medio y el director protege. Ampara. Sí, o sea, lo normal es que el director ampare al periodista. Yo recuerdo la primera vez que asistí a un ejemplo concreto de esto fue un ministro que pidió la cabeza de un redactor que había publicado una información cierta. Y yo escuché al director decirle a la jefa de prensa del ministro, esto es en los años 2000, decirle, tú pasarás y él seguirá aquí. Es decir, yo lo que más he visto es directores que protegen a su redacción una vez que se ha publicado la información y el político o el empresario ataca. Eso es lo que yo más he visto. También he visto cómo empresarios presionan y directores frenan informaciones. También lo he visto. O sea, hay todas las casuísticas. Pero no pensemos que los medios de comunicación están al servicio de los poderosos. Todo lo contrario. Te lo pregunto como alguien absolutamente desconocedor de este tema. Cuando se presiona desde fuera,
se llama al director del medio, se llama al periodista que Mira, un ejemplo que lo va a concreto. publicar. Yo creo que las presiones son mayores de las empresas que de los políticos, en mi experiencia. Claro, tú eres un periodista, vas a publicar una información que afecta a una empresa. Por la tarde o por la mañana del día antes les llamas porque tienes que darles el derecho a contar su versión. Pero tú ya lo tienes atado, tú sabes que es verdad. ¿Qué suele pasar? Si tú llamas, algo que tienes, imagínate, contrastado documentalmente, o sea, no hay duda. Tienes el puñal con la sangre. Si tú llamas, oye, mira, mañana vamos a publicar esto, ¿qué hace en el 80% de los casos esa empresa? Llamar o a tu director o al consejero delegado de tu compañía. Es decir, utilizan una buena praxis para tratar de censurar al medio. Si tú no llamas, lo tienes documentado, o sea, no hay debate, no hay duda. Si tú no llamas, al día siguiente te mandan un burofax reprochando que no has recabado su versión. Yo siempre soy partidario de llamar, hay que llamar, o sea, siempre hay que llamar. Pero eso luego, muchas veces, con las estrategias de comunicación de las empresas, se retuerce. O sea, la mala praxis es la que hacen ellos, ¿no? O sea, que al final aquí todo el mundo juega. Todo el mundo juega. Pero cuando tú eres un periodista, tienes una buena información, se la llevas a tu director, el director del periódico o de la televisión o de la radio, quien sea, el medio que sea, lo va a publicar. Porque lo que nosotros queremos es dar noticias. En un medio de comunicación serio, un director serio publica las informaciones que tiene. Y eso es algo en lo que tenemos que creer. Cuando se atacan los medios de comunicación y se nos llama de todo, yo creo que se hace con mucha frivolidad y con poco conocimiento de cómo funciona nuestro mundo. Comentabas antes el control, a tu juicio, infructuoso de Sánchez hacia los medios de comunicación y también la justicia. Me interesa centrarme en la primera cuestión, precisamente los medios. El tema del que estamos hablando. Hasta donde he entendido tu postura, sostienes que a día de hoy ha fracasado en su empeño. ¿Crees que tiene posibilidades de llegar a triunfar o crees que el fracaso será, en fin, estrepitoso? Yo creo que en lo que tiene que ver con el control de la justicia y el control de los medios ha fracasado y creo que no lo va a conseguir. Yo creo que no lo va a conseguir. Pero te lo argumento. En España los jueces son independientes. El juez que está en su tribunal o en su juzgado llevando un caso es independiente. Se suele mezclar el debate sobre la renovación o no del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, que a mí me ha parecido un escándalo que haya estado 5 años sin renovar. Se suele mezclar con la independencia del juez que está en su despacho trabajando. Son cosas distintas. Son cosas distintas. En España, la inmensa mayoría de los jueces, la inmensísima mayoría de los jueces, trabajan con independencia. Y yo creo que eso hay que defenderlo. Otra cuestión es que el gobierno haya querido controlar el Consejo General del Poder Judicial para, teniendo un consejo amigo, situar en determinados puestos clave, básicamente en la sala segunda y tercera del Supremo, a jueces que son más de su color o de su en fin, de su afinidad. No lo ha conseguido. El pacto que hubo entre el PP y el PSOE, o el PP y el gobierno, de 10-10, ha propiciado que precisamente esas dos salas no se acaben de renovar y que los candidatos del gobierno no estén, las candidatas en este caso. Es verdad que el Tribunal Constitucional está en un momento muy difícil. Y está haciendo cosas el presidente Conde Pumpido que tienen a la judicatura en su conjunto absolutamente sorprendida y disgustada. No en su conjunto, pero en un porcentaje elevadísimo. Y eso tiene mucho que ver con la colonización de instituciones, ¿no? Claro, el día que un ministro pasa del Consejo de Ministros al Tribunal Constitucional, con un pequeño margen de 1 año y medio, pues la democracia se resiente. El día que una persona que es directora general en el Ministerio de la Presidencia en la Moncloa pasa a ser magistrada del Tribunal Constitucional, la democracia se resiente. El día que una ministra pasa del gobierno a presidir el Consejo de Estado y el Supremo luego lo tumba porque no tiene la capacidad, la democracia se resiente. Y cuando un ministro pasa sin solución de continuidad a gobernador del Banco de España, la democracia se resiente. Y cuando tenemos de los 26 exministros que tiene Sánchez,
socialistas, 16 en embajadas, en empresas públicas o en instituciones, la democracia se resiente. Y tú me dirás, bueno, hombre, hay casos en los gobiernos anteriores, tanto del PP como del PSOE. Sí, hay casos, pero tantos casos, en todos los órdenes, no los hay. No hemos tenido un ministra de Justicia, que pasa a ser fiscal general del Estado de un día al siguiente y en medio presentarse a las elecciones por el partido del gobierno. Es decir, el respeto a la independencia de las instituciones no es la marca principal de este gobierno. Más bien, al contrario, hay un intento de colonizarlo todo y eso es peligroso. Pero en particular, el Consejo del Poder Judicial y los medios de comunicación no los ha controlado. Es que, por ejemplo, y no me importa sostener abiertamente mi tesis en este punto, yo creo que es inevitable que el poder trate de inmiscuirse en la labor de los medios de comunicación, que lo consiga o no ya es otra cosa, pero creo que forma parte de la tendencia del poder, Claro, querer claro. meter las narices ahí. Y por tanto yo atribuyo esto a cualquier persona que esté en el poder, a poco que comprenda un poco la lógica del poder, pero yo nunca había visto, por ejemplo, que Radio Televisión Española se utilizase de la forma en la que se está utilizando hoy en día. Pero vamos, ni remotamente parecido. Bueno, habría que ver los años 80 también. Pero mira, Sí, el periodo más reciente. los presidentes del gobierno tienden a dejar de dar entrevistas a los medios críticos. A mí Sánchez, la última entrevista que me dio, era líder de la oposición. Nunca más. Ni en mi etapa en ABC, ni en mi etapa en el Confidencial, donde llevo poco tiempo. Recuerdo en una ocasión que Luis del Olmo le preguntó a José María Aznar en la radio. Primera pregunta, señor Aznar, ¿por qué no le da usted una entrevista a Iñaki Gabilondo, que era la competencia de Luis del Olmo? Se hizo un silencio. Yo estaba en la facultad, se hizo un silencio importante, que se comentó en las facultades de periodismo. Felipe González, en fin, no daba ni agua al adversario, ¿no? A los medios de comunicación críticos. El que más, en este sentido, ha respetado a los medios críticos ha sido José Luis Rodríguez Zapatero. Fíjate, cuando Sánchez adelanta las elecciones y las convoca un 23 de julio, esto lo hace un 29 de mayo por la mañana, después de las autonómicas y municipales del 23, y Zapatero de repente empieza a aparecer como el gran defensor de Sánchez. ¿Y qué hizo Zapatero? Lo primero, ir a la COPE a Carlos Herrera. Lo segundo, ir a Onda Cero a Alsina. Es decir, de todos los presidentes, el que en este sentido ha sido más ejemplar y para mí más inteligente ha sido Zapatero, porque es el que intenta ir a contar su historia a los medios donde se le critica, porque los medios donde no se le critica tampoco vas a ganar votantes, ¿no? Que es lo que está buscando el político. Al final, en términos democráticos, hay una forma de medir a los presidentes del gobierno, que es el respeto a los medios de comunicación. Y, sinceramente, este presidente del gobierno tiene un nulo respeto a los medios de comunicación. Nulo. Yo tengo admitido por varios ministros darme una entrevista con la única salvedad de que era lo que Moncloa y al final no me la daban a un medio como el mío en el ABC. Es decir, el presidente del gobierno a los medios de comunicación, especialmente a los que han liderado el caso de la tesis, que le afectó profundamente, que lo publicamos en ABC, y el caso Begoña, que lo publicó El Confidencial, ni agua. Y eso es algo que revela la forma de ser del presidente del gobierno. A mí me llama La forma de ser demócrata del presidente del gobierno. A mí me llama la atención que se haya normalizado algo que para mí es, en fin, no sé ni cómo calificarlo, que es cuando dentro del Congreso se le formula una pregunta, pues por ejemplo estoy pensando a Pachi López, que lo hace con mucha frecuencia, y rechaza contestarla. Se podrá decir, bueno, es que viene de un medio, creo que sabes al que me estoy refiriendo, que será de esta forma o será de otra, pero bueno, está ahí dentro, está acreditado. ¿Qué te parece a ti este tipo de comportamiento? A mí me parece, primero, los medios de comunicación que están acreditados en las Cortes tienen derecho a acceder a la sala de prensa. Si hay algún medio de comunicación que incumple las normas de comportamiento, de cortesía o de praxis periodística,
habrá que retirarle la acreditación. Pero mientras no se le retire la acreditación, ese medio de comunicación puede hacer preguntas. Cuando un medio de comunicación hace una pregunta en la sala de prensa, el político tiene que responder. Que responda lo que le dé la gana. Ya lo decía Fraga, usted pregúnteme lo que quiera, que yo responderé lo que me dé la gana. Pero tiene que responder. Pero sea la circunstancia que quien da la acreditación es una presidencia del Congreso del mismo partido que el portavoz que no responde. Ahora, yo también creo que los periodistas tienen que cumplir unas normas. Porque en particular en el Congreso, y aquí hay una polémica grande, en el Congreso de los Diputados es necesario que se respete la relación periodista-político. Es importante en la forma de proceder. Lo que pasa es que aquí no hay un reglamento, no hay nada por escrito y todo viene un poco, ¿no?, de la costumbre. Bueno, es un asunto que hay que abordar. Y te estoy hablando de lo que sucede dentro de los muros de la sala de prensa o del Parlamento en su conjunto. Por supuesto, yo no puedo amparar acosos más allá de acosos por la calle. Eso yo creo que hay que rechazarlo. Eso no es la labor del periodista. Te hago ya unas últimas preguntas para ir concluyendo, porque soy consciente de que tienes una agenda apretada y miro yo el reloj por ti, no te preocupes. Te quería preguntar lo siguiente. Hay mucha gente, y esto es algo que yo percibo a mi alrededor, y no solamente de generaciones jóvenes, sino también de generaciones tirando hacia mayores, que está rechazando de forma sistemática las fuentes tradicionales de información, la televisión, la radio, la prensa. No es extraño encontrarte con una persona que te diga, hace que no veo yo el telediario años, o hace que no enciendo la tele años, y lo mismo con la radio, etcétera. Y como alternativa, no están simplemente decidiendo que no se van a informar, sino que están acudiendo a fuentes alternativas, como pueden ser principalmente, pues quizás Twitter y YouTube. Quería preguntarte por qué crees tú que está sucediendo esto y si tiene cierto sentido o no. En definitiva, ¿cuál es tu posición al respecto? Bueno, yo creo que las redes sociales son más inmediatas. Las redes sociales dan mucha información. Yo no criminalizo las redes sociales, ni mucho menos, ¿eh? Es más, yo creo que las redes sociales ofrecen información mucha que viene de los medios de comunicación. La cuestión es que también hay mucha morralla en las redes sociales. Entonces, el ciudadano que solo acuda a redes sociales probablemente esté renunciando a la función del periodismo, a la función esencial del periodismo, que es establecer unos parámetros de profesionalidad en la gestión de la información. O sea, las redes sociales están y han venido para quedarse, irán cambiando, ya ha habido algunas que nacieron y murieron, otras se han quedado, otras van surgiendo. Esto ha llegado para quedarse, pero el ciudadano también tiene algo que decir. Si tú no ves los telediarios, si tú no escuchas la radio, si tú no lees los periódicos, si tú no te informas por ningún periodista, hombre, pues yo creo que estás renunciando a una parte importante, ¿no? Creo que eso merece un respeto. Y hay excelentes periodistas y excelentes medios de comunicación en nuestro país, muy buenos. De verdad que lo hay un buen periodismo en España. Por lo tanto, si tú quieres informarte, puedes. Supongo que también sucede en esta sociedad que hemos construido entre todos, que al final, pues el estar bien informado no es... para mucha gente no es una necesidad. Bueno, pero yo insisto en que no todo el mundo ha estado históricamente bien informado. Creo que se puede tener una vida plena siendo una persona desinformada. La cuestión es que para mí renuncias a mucho. Yo creo en lo contrario, yo creo en las personas informadas, creo en la sociedad civil fuerte, creo en el compromiso democrático, creo en la disputa de ideas, creo en los acuerdos, creo en la capacidad de entender al adversario, creo en la alternancia, y todo esto tiene mucho que ver con estar informado y con el buen periodismo. Y hay infinitos periodistas, e incluso puedes informarte a través de un periodista que te gusta mucho en un medio y otro en otro. O hay muchos periodistas, yo mismo, que trabajas en un medio, yo trabajo en El Confidencial, al que dedico la parte principal de mi jornada laboral, pero luego yo voy a tertulias en la radio o en la tele, donde expongo lo que viene a ser el trabajo que hago en el periódico. Es decir, hay muchas formas de informarse. Muchas formas. Hay muchos periodistas y hay una gran variedad. Por lo tanto, se puede elegir. Te hago una última pregunta y ya con esto te prometo que concluyo. Para exponerte mi caso particular, porque me interesa saber también qué visión tienes sobre, y te permito que seas todo lo honesto que quieras ser.
Si no, lo cortamos y ya está. Si no... Vas a censurar si soy crítico, ¿no? Empezamos muy bien. No, yo te digo mi posición particular. Yo soy alguien que no ha renunciado a ver televisión, a escuchar radio y a leer prensa. Quizás a lo que más he renunciado es a la televisión, pero la prensa y la radio sí que la suelo escuchar casi todos los días. Y si he acudido, y acudo con frecuencia, no, digamos, sin ningún tipo de filtro, sino de forma seleccionada a ciertos canales de YouTube o a ciertos usuarios de Twitter, que ninguno de ellos es periodista, o sea, en cuanto a la acreditación o que trabaje para un medio, ha sido precisamente para estar informado, porque detecto que hay ciertas cosas de las que no se informa en los medios de comunicación tradicionales, cosas que pueden generar, bueno, pues una cierta polémica, y te pongo un ejemplo simplemente, como es la cuestión de la inmigración. Hay muchas noticias relacionadas con la inmigración, de escándalos, de, en fin, enfrentamientos callejeros con la policía en el Reino Unido, por ejemplo, este verano, de las que me entero por las redes sociales, y de hecho, como un ejercicio de curiosidad, cuando me entero por las redes sociales, me he ido a los medios de comunicación, me he abierto la página del País, del Mundo, del ABC, etcétera, y no he encontrado esas noticias. Y es algo que me llama la atención. Entonces, quería preguntarte si hay ciertas cosas de las que se decide no informar en los medios de comunicación tradicionales, pues para no generar una polémica que se puede considerar innecesaria o por algún otro motivo. Y ya con eso te prometo que... No, es muy interesante la pregunta y pertinente. Lo que pasa es que tú crees que todos los medios de comunicación deciden a la vez no informar sobre una cuestión. No lo sé. ¿Te refieres, por ejemplo, a la cuestión de la inmigración y la delincuencia, ¿no? O el suicidio. Te pongo un ejemplo. Lo del suicidio lo puedo comprender más porque... Yo no. Ah, ¿no? No, esto es una norma básica que se ha enseñado siempre. No hay que hablar de suicidios porque suicidio llama a suicidio. No. Pues... No. Otra cosa es respetar la intimidad de la persona. Sí, sin entrar ahí en... Pero no hace falta decir, esta persona se ha suicidado. No hace falta. Pero, hombre, el suicidio es una realidad. Es más, el otro día hace unos meses estuve en Londres paseando por el Támesis y había una exposición que me llamó la atención porque eran fotos muy grandes, fotos normales de gente, y era una exposición... Se titulaba, no recuerdo exactamente, pero algo así como La última foto. Y era la última foto del móvil de gente que se había suicidado. Y las fotos eran fotos como las tuyas o las mías. Y eso, sí. Mal cuerpo. No, mal cuerpo. Pero es que eso a mí eso despierta una conciencia como la mía. Yo creo que no tiene que haber tabús. Hay que hablar de todo. Ahora hay que hacerlo con respeto y hay que hacerlo siguiendo unos parámetros de deontología profesional. Los medios de comunicación... Muchas veces nos enteramos de cosas por las redes sociales y las incorporamos rápidamente. Ahora, hay que contrastar. Porque hay que ponderar. Por lo tanto, yo creo que los medios de comunicación en general, y seguro que hay una excepción que me la sacas aquí y desmontas mi argumento, pero en general los medios de comunicación lo que queremos es informar, y si está sucediendo algo relevante que tiene que ver con lo que sea, lo que queremos es contarlo. ¿Cuántas veces hemos subido vídeos de redes sociales en los medios, en las teles? Multitud de veces. Yo en particular, ya te digo, o sea, ahí es mi impresión, que no es de un caso, ni de dos, ni de tres. Particularmente, y quizás me puedas decir, es un ejemplo. Sí, pero es un ejemplo del que puedo dar bastantes ejemplos o subejemplos, que es la cuestión de la inmigración. Hoy, por ejemplo, viniendo hacia aquí, me ha saltado un vídeo en Twitter de Alice Weidel, de AfD, en Alemania. Creo que era en el Parlamento Europeo, haciendo una equivalencia entre pues el coste que suponía para el Estado alemán la acogida de, creo que se refería a los sirios y a los afganos, en comparación con otras partidas presupuestarias. Supongamos que es cierto, ¿vale? No he entrado a contrastar, no me he abierto los presupuestos generales de Alemania para ver si efectivamente la correlación es cierta, pero incluso en el supuesto de que fuera cierto, a mí me parece que es algo significativo. Ese tipo de noticias son las que yo no encuentro jamás en ningún medio de comunicación, y por eso, o sea, no sé si existe una línea roja de decir, oye, pensamos que esto, en fin, es... no es informar, es levantar... Bueno, es que hay que tener cuidado cuando se informa por si vas a estigmatizar a un colectivo. A eso me refiero. Sí, hay que tener cuidado, pero esto no quiere decir que no puedas informar sobre la nacionalidad de una persona que ha cometido un delito, por ejemplo, otro de los ejemplos. Bueno, todo esto hay que hacerlo siempre. Hay una tendencia, de hecho, incluso se habla así en tono satírico de Jovenlandia, porque siempre se decía, uno sabía leyendo el titular si quien había cometido el crimen era español o no.
porque se decía un español de 20... Vale, es español. Y cuando se decía un joven, Es que todo el mundo sabía que no era español. Yo creo que la información no hay que hurtársela nunca al ciudadano. Yo soy partidario de... ¿Y crees que es algo que sucede, por ejemplo, en este campo? En este campo sí sucede, sí. Sí sucede porque hay un intento de que no se cuente si el porcentaje de delincuencia es mayor en colectivos de inmigrantes que en ciudadanos españoles, digámoslo así. Lo que pasa es que yo creo que esto no se puede reducir a una cuestión de inmigración delinque, no inmigración no delinque. Lo que hay que hacer es abordarlo desde una mirada mucho más amplia, que es el que delinque es la persona en estado de necesidad, por lo general. También existe la maldad, es cierto, pero yo creo que tiene más que ver con eso que con lo otro. En cualquier caso, los medios de comunicación, para mí, tenemos que informar. Y hurtar información al ciudadano, al final, es no cumplir nuestra función. Y eso, perdón, es que me pica la curiosidad. Esa contención, por ejemplo, en lo que respecta a los titulares, ¿es una contención que se autoimpone la persona que redacta la noticia? ¿Hay algún tipo de directriz más generalizada? Ambas cosas, hay líneas editoriales y luego el redactor o redactora cuando escribe tiene sus propios límites, ¿no? Sus parámetros. Y ahí se producen tensiones, pero en los medios de comunicación, sobre todo en los grandes medios de comunicación donde hay filtros, esos debates se producen y ahí generan tensiones, ¿no? El redactor a veces quiere ir más lejos y el redactor jefe no quiere, o al revés, generalmente al revés, o luego el subdirector, el director adjunto, el director... Es decir, todos esos filtros que existen en los medios generan que al final lo que se publique haya sido ponderado y sea digamos, un buen producto periodístico. Pero todo eso existe, esos debates existen en las redacciones. Sería interesante para las personas que son tremendamente críticas con los periodistas y con los medios y que creen que somos paniaguados y tal, que fueran algún día a un medio de comunicación y vieran cómo funciona una redacción. Eso se puede hacer. Y ahí ves que realmente existe un trabajo que además es un trabajo que hacemos a toda velocidad. Eso es un elemento importante. Ahí muchas veces es donde nacen los errores, ¿no? En la velocidad. Porque somos... Sí, trabajamos con un producto caótico y encima una velocidad, a la máxima velocidad posible. O sea que no es fácil, por eso es importante que haya medios serios, que haya buenas prácticas, códigos deontológicos y filtros. Filtros para que lo que se publique haya pasado no solo por una cabeza, sino por varias. Pues si te parece, Juan, lo dejamos con esto. Hemos hablado de hurtar información al final, no te quiero hurtar más tiempo. No, al contrario, un placer. Espero que te hayas sentido cómodo, ha sido para mí todo un placer. Muy interesante, hemos hablado de muchos asuntos, algunos han quedado abiertos, pero bueno, son debates que yo creo que son interesantes para el... Es que, vamos, pudiésemos estar 4 horas en relación con esto, porque cada uno de ellos da pie a subdividirlo, pero bueno, así te emplazo para una invitación posterior. Aquí estaré. O sea que me lo apunto, lo han escuchado todos ustedes. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.